Bien, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase de Metodología de la Investigación Científica 1. Este día pues nos corresponde poder iniciar un tema que básicamente pues es la continuidad del producto final que tenemos que entregar para este ciclo, que es el anteproyecto de investigación. Hago referencia pues al tema relacionado con el capítulo 3. Recordemos que si hacemos, digamos, un breve recorrido de lo que ustedes ya han avanzado, encontraremos pues la realización de un perfil de investigación. Después del perfil ustedes diseñaron el capítulo 1 y cada uno de los componentes. Posteriormente ustedes pues diseñaron el capítulo 2 también con cada uno de sus componentes. Y a esto le agregamos que ya, digamos, elaboraron algunos productos que son parte del capítulo 3, como por ejemplo la matriz de congruencia, que no es una actividad menor, ya que requiere, y en el caso de ustedes, pues requirió de un buen nivel, pues de concentración y de atención para poder elaborarla como tal. También ustedes van a recordar que elaboraron el cronograma de actividades, lo cual pues también fue necesario que ustedes llevaran a cabo pues un análisis de los pasos lógicos a llevar a cabo durante el proceso investigativo, y también hicieron lo que es pues un presupuesto. Estos componentes que acabo de mencionar son parte del capítulo 3, así que básicamente solo los van a incorporar. En esta tarde quiero compartir con ustedes los componentes, los aspectos teóricos que componen el capítulo 3. Eso es lo que quiero hacer esta tarde. Repito, compartir con ustedes los aspectos teóricos que deben de ser incluidos en el capítulo 3. Bien, entonces vamos a comenzar. Elaboración del capítulo 3. Por cierto, tal vez algunos se preguntarán, Licky, ¿cuándo hay que entregar el capítulo 3? De hecho, el capítulo 3 va a ser la entrega última que van a hacer en este ciclo. Van a entregar el anteproyecto. ¿Qué significa eso? Que el capítulo 1 y 2 le van a agregar el capítulo 3, obviamente pues ya revisado y depurado, y esto hará entonces pues que quede elaborado su anteproyecto de investigación, que incluye pues los 3 capítulos. Bien, ¿qué podemos decir referente a este capítulo 3? Vamos a decir que en este capítulo 3 ahí se describen las estrategias metodológicas, las técnicas que vamos a seguir con la finalidad pues de precisamente llevar a cabo la investigación. Esto se va a expresar a través de la definición de la unidad de análisis. Cuando menciono el término unidad de análisis, yo sé que ya no es un término pues raro o extraño para ustedes, porque cuando hicieron la matriz de congruencia, se recuerdan que especificaron cuál era su unidad de análisis. También las variables, el objeto de estudio, los procesos y técnicas de recopilación de la información, los instrumentos de medición o los registros a utilizar. Es decir, que en este capítulo 3 ustedes van a definir todos esos aspectos relacionados a la investigación. A partir de ahorita y enlistados a través del literal A, B, C, D, E, F, G, hasta el último, estos son los componentes que debe llevar su capítulo 3. Entonces, naturalmente, después del título, capítulo 3, metodología de investigación, lo que aparecería o debería aparecer en su capítulo 3 es enfoque y tipo de investigación. Aquí lo primero que se debe exponer es, en este apartado, el abordaje de investigación. Si su investigación va a ser cuantitativa o cualitativa, o si la va a hacer con un enfoque mixto. Al final, pues es importante poder detallar en este literal A el enfoque de investigación. Ahora, mi recomendación es que, como aún no tienen, digamos, un bagaje o una experiencia larga investigando, de hecho probablemente para algunos es la primera o de las primeras investigaciones, entonces yo les recomiendo que la hagan de enfoque cuantitativo, que no lo hagan de enfoque cualitativo ni la hagan mixta, porque requiere otros niveles de conocimientos y de complejidad. Mi recomendación sería eso, que la hagan cuantitativa. Ok, ¿qué más? En el literal A siempre, ahí se debe exponer, se debe describir las características propias del conglomerado. Aquí estoy, perdón, estoy en el literal B, que se ha unido, que sería sujeto y objeto de estudio. El A es el tipo el enfoque y tipo de investigación. En el B hablamos pues del sujeto y objeto de estudio. Y aquí vamos a describir las características propias del conglomerado
de objetos o grupos hacia los cuales se orienta la investigación. O en la totalidad pues, de los elementos que son el objeto de estudio. Como yo les expliqué en algún momento antes, que la unidad de análisis pues, puede ser, o el sujeto de estudio o el objeto de estudio puede variar de acuerdo al tipo de investigación. Yo les dije que el, el sujeto de estudio, o en todo caso, lo que se va a analizar pueden ser personas, pueden ser objetos. Recuerdo que en alguna clase anterior les dije que la unidad de análisis pueden ser las personas, también pueden ser objetos, y puse el ejemplo que si de pronto intentábamos investigar el mejor rendimiento entre un automóvil A y un automóvil B, yo recuerdo que hablábamos de una marca coreana, y yo les decía como ejemplo que en ese caso la unidad de análisis, pues, o los objetos de estudio, en este caso, pues son los vehículos. Así que es importante, aquí van a describir estas características del conglomerado de sujetos o de objetos sobre los cuales pues se orienta la investigación. Aquí también se deben de definir, jóvenes, los criterios de inclusión y exclusión demandados por la investigación. Esto es como muy importante que ustedes lo detallen. Ejemplo, sobre criterios de inclusión y exclusión. Si un grupo va a trabajar con una muestra de mujeres embarazadas, es decir, que va a entrevistar, va a aplicarles un cuestionario a unas mujeres embarazadas, un criterio de inclusión para este estudio sería pues estar embarazada. Un criterio de exclusión sería pues una mujer que no esté embarazada. Si voy, por ejemplo, a estudiar a los médicos que trabajan en el Hospital El Salvador y los niveles de estrés que están manejando, entonces un criterio de inclusión sería, bueno, primero, que el médico trabaje en el Hospital El Salvador. Criterio número 2, pues que desee participar de forma voluntaria en el estudio. Y criterio número 3 sería pues que esté en las áreas, digamos, de máxima urgencia, ¿verdad? En la atención por COVID, por decirle algo. Entonces, un criterio de exclusión sería aquel médico que, a pesar que es médico y trabaja en emergencia, pero no trabaja en el Hospital El Salvador, sino que trabaja en otro lado. De ahí, pues entonces, estos son los criterios de inclusión. Son los aspectos, los criterios que debe reunir una persona para formar parte del estudio. No sé si me doy a entender en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, jóvenes. ¿Me confirman, por favor? De mi parte, sí. Ok. Excelente. Bien, entonces esta parte es como muy importante. Después de ver esta presentación, yo les he subido en la carpeta un ejemplo de cómo va estructurado el capítulo 3. Aquí nada más les estoy como explicando, ¿verdad? De forma teórica, pero después ustedes lo van a revisar. De hecho, en la otra clase que tengamos lo vamos a revisar detenidamente cada apartado para que ustedes también vayan viendo con ejemplos cómo se elabora esto. Cuando no sea factible investigar a toda la población, se puede hacer el estudio con una parte representativa de esta. A esto se le denomina como muestra. Por ejemplo, si yo quiero estudiar a la población del área básica de la U Evangélica, el doctorado de medicina, pero son muchos los estudiantes, entonces, perdón, entonces lo que hago es nada más llevar a cabo un cálculo de la muestra, que es algo que les voy a enseñar en las próximas clases. En el cálculo de la muestra, pues me va a ayudar precisamente a poder determinar, a poder calcular cuántas personas representan precisamente pues al doctorado en medicina, y los resultados pues van a ser lo mismo, no van a variar. Esto es como muy importante. Antes este cálculo de la muestra se hacía a mano, literalmente se hacía manualmente el cálculo. Actualmente pues existen diversos software gratuitos en muchos de los casos para poder hacer este cálculo de la muestra. Repito, ahorita pues este cálculo no lo vamos a hacer, pero pronto les voy a explicar cómo se va a llevar a cabo para que lo calculen y lo pongan de esa manera en su estudio. En cuanto al literal C, variables e indicadores, solo permítanme, voy a modificar esto porque parece que se ha sobrepuesto una de la otra. Ahí está. Ok, en cuanto a variables e indicadores, este apartado requiere formular las definiciones de las variables objetos de estudio. Se entiende por variable a un atributo o característica que define el problema de investigación. Por ejemplo,
Puede estar referidas a un estado, acción, situación, proceso, personas, animales o cosas en forma individual o en conjunto que pueden cambiar de valor y que puede ser objeto de registro y medición para estudiar su comportamiento o variación en determinadas circunstancias. Entonces, esta parte pues ustedes no la ignoran, saben. Ahorita quiero que por favor recuerden, ¿verdad? Mentalmente su matriz de congruencia. Ahí están las variables y tienen un nombre. Y estas variables pues naturalmente se pueden de alguna manera definir conceptualmente. Es decir, se puede dar la definición. Si mi variable es sobrepeso y obesidad, entonces la definición conceptual sería el concepto de eso. Si mi variable de estudio es depresión o ansiedad, pues eso sería. Si mi variable es estrés, pues la definición conceptual de estrés sería esta definición. Aquí pues también se debe aclarar las definiciones teóricas y operacionales de las variables. Se recuerdan, en este caso, una definición conceptual define la variable en términos teóricos, pero una definición operacional hace referencia a la definición específica en este estudio. Ustedes recuerdan aquella columna que se llama en la matriz operacionalización. Se recuerdan y que yo les decía que en la operacionalización de la variable era la forma como la íbamos a cuantificar, que puede ser en frecuencias, puede ser en porcentajes, puede ser en otro tipo de cálculos. Yo recuerdo pues que se los mencioné a ustedes. Por favor, confírmenme que estamos de acuerdo y que comprenden lo que he explicado hasta ahorita. Si no, pues yo Sí, respondo dudas. sí, Excelente, todo bueno, claro. excelente. Entonces, de literal C, siempre nos mantenemos en lo que serían los indicadores y su medición. Esta es otra frase que ustedes no la ignoran por el hecho de que ustedes saben que de una variable pues se derivan los indicadores. Estos indicadores son aquellos aspectos medibles, observables, que caracterizan a la variable. Por ejemplo, la variable situación económica, ese es un ejemplo, ¿verdad? La variable situación económica, sus indicadores pueden ser ingresos de las personas, la cantidad de bienes que posee, los servicios de salud y educación a los que tiene acceso, etcétera. Entonces, su misma definición establece la forma como pueden ser registradas, medidos, observados, ya sea mediante descripciones cualitativas, presencia o no presencia, conteos en apariciones, clasificaciones según alguna característica, ubicaciones en escala de mayor o menor que, y mediciones numéricas. En los análisis cualitativos se organiza la información en categorías y subcategorías, que también se les conoce como nodos y subnodos, y codificaciones de estas para ordenar los trozos relacionados de información. Esto facilita el análisis textual. Esto es todo un rollazo, pues que no compete en este momento explicarle, es sobre todo este párrafo. Literal D, técnicas a emplear en la recopilación de la información. Ustedes tienen que dejar muy claro en su capítulo 3 cuáles son las técnicas que van a emplear para recolectar la información. Yo les he dicho antes que por lo menos hay 3 técnicas para poder recolectar la información. Una de ellas es la encuesta. La encuesta es una forma de recopilación de la información. Otra técnica es la entrevista. Entrevistar, a través de entrevistar a alguien podemos recopilar información. Y tercero, la observación, que en este caso pues observar un expediente, observar el vehículo que estamos estudiando y que vamos a detallar sus características, puede ser las técnicas empleadas. Dice que las técnicas se refieren a las estrategias que se utilizarán para abordar la recopilación de información. Las que se reconocen como tales son las encuestas, la observación y pruebas que generan reacciones medibles o observables. En este apartado se debe describirse en qué consiste la técnica que se va a emplear, a quiénes se va a aplicar, con qué propósito, cómo se desarrollarán, los procedimientos empleados y materiales necesarios. Esto es bien importante, jóvenes, porque muchas veces no se detalla. Tienen que tener desde ya claro cuál va a ser la técnica de recolección de datos, encuesta, entrevista u observación. Dependerá obviamente de las características de su estudio. Si va a medir sobrepeso y obesidad, pues no necesita la observación. Necesita a lo mejor pues un cuestionario, un instrumento, una escala para medir pues el sobrepeso y la obesidad. En cuanto a los instrumentos de registro y medición, en este apartado deben describirse los instrumentos utilizados, mencionando cómo es su estructura, su contenido, en qué ha basado para su construcción y el proceso desarrollado, cómo se calificarán y ponderarán las respuestas, cómo se validará
y si se probará su confiabilidad a través de pruebas estadísticas, alfa Cronbach, factorial y otras más. Entonces, aquí yo quiero darles un consejo. Por ejemplo, si su estudio es sobre estrés y depresión, ya existen cuestionarios, ya existen, se llaman escalas o test psicológicos que miden la depresión, que miden el estrés. Por lo consiguiente, no tenemos que inventar de nuevo la rueda, sino que tomamos una escala, un instrumento de registro y medición. Vamos a medir. De lo contrario, si nosotros vamos a crear un cuestionario, a veces pensamos que bastará con que yo elabore un cuestionario de 12 o 15 preguntas y a partir de ahí fácilmente yo voy a recolectar la información para mi investigación. No necesariamente. La construcción de un nuevo instrumento requiere que pase a través de todo un proceso. Primero la construcción del mismo, luego enviarlo a otros evaluadores que se le conoce como el juicio de expertos. Enviamos, por ejemplo, si tu tema tiene que ver con ansiedad, con depresión, entonces se lo envías a especialistas en salud mental. Ellos revisan tu cuestionario y literalmente pues te lo destrozan, ¿verdad? Para mejorarlo y te lo regresan. Luego aplicas las correcciones y volvés una vez más a presentarlo hasta que finalmente es validado. Si tú optas por utilizar un instrumento que ya existe, ya está validado, tú no tenés que hacer ese proceso que les he mencionado. Definitivamente a ustedes, en metodología de investigación científica 2, sí se les va a pedir que hagan pues el juicio de expertos, pero con la finalidad de que aprendan el proceso. ¿Preguntas hasta ahorita sobre instrumentos de registro y medición? Ninguna, ¿verdad? Ok, el silencio supongo yo que me dice ninguna. Seguimos. La matriz de congruencia es otro apartado que debe de llevar pues su estudio. Y ustedes ya conocen. Se trata de la relación entre el problema, entre los objetivos, entre las hipótesis, entre las variables, indicadores y las técnicas e instrumentos. Es importante analizar la relación que estos elementos guardan en el proceso de investigación. De esta manera se asegura que la congruencia de los diferentes apartados, una forma que facilita la explicación, es un cuadro comparativo o matriz de congruencia de la investigación como el que se presenta, ¿verdad? Ahora, cualquiera de ustedes dígame qué elementos tiene esta matriz, qué columnas tiene esta matriz que no posee la que ustedes hicieron. A ver si lo logran identificar. Hipótesis específica. Y la técnica a utilizar. Ok, muy bien. Las técnicas. Correcto. No tiene las hipótesis específicas ni las técnicas a utilizar. De hecho, esta matriz se le puede agregar. Hay quienes solicitan que vaya a la definición conceptual de la variable. Entonces, en este caso, pues si tu estudio tiene hipótesis, solo se la agregas. La unidad de análisis, ustedes ya saben qué es, la variable también. La operacionalización de la variable es cómo la vamos a cuantificar, los indicadores, las técnicas a utilizar, pues en este caso si es el cuestionario, si es la observación, si es la entrevista. Y los tipos de instrumento a utilizar, pues ahí se detallan el nombre del instrumento que vas a utilizar. Yo creo que en este apartado no deberían de haber muchas preguntas porque justo recientemente ustedes generaron pues lo que es una matriz de congruencia. No sé si me confirman por favor o si hay dudas pues me lo hacen saber. Todo claro, Lick. Todo claro. Ok, va, perfecto. Bien, avanzando entonces, diremos que también las investigaciones requieren aspectos éticos. Este tema, de hecho, lo vimos anteriormente. Yo les decía que toda investigación debe llevar de por medio un aspecto ético. Cuando se trata de investigaciones en salud, donde están involucrados seres humanos, es necesario explicar en este apartado cómo se abordarán los aspectos éticos basados en las buenas prácticas clínicas, abreviado que BPC, de investigación y presentar en anexos o el o los consentimientos informados. La abreviatura SI que utilizarán. Si se trata de estudios con personas menores de edad, se debe aplicar cómo será el procedimiento y presentar en anexos el asentimiento informado, abreviado ahí. Puede consultar con un comité de ética para investigaciones en la Universidad Evangélica de El Salvador. Entonces vean que si tu población a estudiar son mayores de edad, vas a utilizar el consentimiento informado. Pero si las personas sujetos de estudio son menores de edad,
Entonces lo que vas a utilizar es un asentimiento informado. Por favor, confírmenme que se entienden las diferencias entre uno y el otro. Sí, licenciado. ¿Sí? Vale, buenísimo. Entonces seguimos avanzando. El literal G, procesamiento y análisis. Aquí pues se va a explicar cómo se va a llevar a cabo el procesamiento y el análisis de la información, cómo se van a tabular y organizar los datos, cómo se van a presentar, si va a ser en tablas, en gráficos, qué tipo de pruebas estadísticas vas a utilizar, por ejemplo, para comprobar tu hipótesis y la justificación y la explicación del uso de estas fórmulas a utilizar, qué programas computacionales incluidos vas a usar en el proceso para, por ejemplo, comprobar las hipótesis y básicamente pues, justificar por qué lo vas a hacer de esa manera. En el literal H va a aparecer el cronograma de actividades, que esto ustedes ya lo conocen. De hecho, ya hicieron el suyo. Y se refiere a las actividades que se realizarán durante la investigación, distribuidas en el tiempo que la investigación requiera. Se sugiere utilizar el diagrama de Gantt, que lo estuvimos viendo semanas atrás. El presupuesto también es un tema que no es desconocido para ustedes. Aquí pues se debe describir los costos en los cuales se va a incurrir para llevar a cabo la investigación. Se deben de detallar los materiales, el equipo, los viáticos, transporte, los honorarios del investigador y el personal de apoyo y de asesoría. La otra vez me decían algunos, miren, pero nosotros no vamos a gastar en alimentación. Y yo les decía, bueno, pero ustedes no saben si, por ejemplo, quienes van a hacer el estudio en el Colegio de la Isla Oleiva, cuando ustedes vayan a pedir permiso para hacer el muestreo, a lo mejor la directora le va a decir, ok, miren, los puedo recibir a las 11:15 para conocer su proyecto. Ustedes llegan a las 11:15, pero ya estaba en otra reunión y para no hacerles largo el asunto, les dicen, ok, miren, los puedo recibir a las 12, vamos a almorzar. Y eso implicaría, pues obviamente, incurrir en gastos que hipotéticamente pues no estaban previstos. Esto nada más es un ejemplo, como puede suceder, como no puede suceder, pero el punto es que en el presupuesto tenés que detallar todos esos aspectos. Incluso yo les enseñé que hay un apartado que deben de incluirlo como otros gastos, ¿verdad? Que en otras palabras serían aspectos imprevistos, gastos imprevistos. En cuanto a las estrategias de utilización de resultados, aquí ustedes deben de detallar cómo van a dar a conocer los resultados de su investigación. Imaginémonos que ya está terminada su investigación. Entonces ustedes explican cómo lo van a dar a conocer. Por ejemplo, quienes hagan el estudio en un hospital, pues naturalmente van a dar a conocer su estudio en el hospital. Y aparte, pues como están vinculados con la Universidad Evangélica, pues también con la Universidad Evangélica. Aquellos que van a estudiar con la población de alumnos de la licenciatura en psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, pues van a dar a conocer a la Facultad de Ciencias Sociales y a lo mejor pues a la población estudiantil. De esa manera se detalla pues cómo van a dar a conocer, cómo van a comunicar los hallazgos, si van a hacer una rueda de prensa, es decir, cómo lo van a hacer. Todo esto pues se pone en la estrategia de utilización de resultados. ¿Se entiende, jóvenes, el literal J de qué es lo que se va a realizar? Sí. Ok, perfecto. Entonces, las fuentes de información. Las fuentes de información no son más que otra cosa que la bibliografía. De hecho, si ustedes van a agregar otras citas más bibliográficas en el capítulo 3, deben de ser naturalmente agregadas las referencias bibliográficas que ya tienen. A lo mejor en el capítulo 3 no van a agregar muchas más, pero siempre es bien común utilizar una, dos o hasta tres referencias adicionales a las que ya tenemos, que las incluimos en el capítulo 3. Luego también en el literal L van los anexos de tu forma de investigación. Aquí se van a ubicar los instrumentos, las tablas y otro tipo de documentos que han sido necesarios para el desarrollo del trabajo y que no se ha considerado otro lugar para ellos en el documento. Numerarlos en orden correlativo y mencionarlos en el texto. Por ejemplo, si en los literales anteriores hablaste que vas a utilizar dos cuestionarios, tú decís, voy a utilizar el primer cuestionario que mide estrés y ansiedad. Luego voy a utilizar otro cuestionario que mide depresión. En anexos, pegas esos cuestionarios. También para poder hacer tu estudio, necesitas la carta de autorización de la persona responsable en la institución donde la vas a realizar, que en todo caso sería el permiso para llevar a cabo el estudio.
esa carta de autorización la pones también aquí en anexos para que la comisión evaluadora, que son las personas que van a revisar, hacerle observaciones para mejorar tu anteproyecto de investigación, pues las vean. Todo esto va en anexos y cualquier otra información adicional, listado de personas, fotografías, qué sé yo, etcétera, etcétera. Quisiera saber si hay preguntas sobre las fuentes de información y sobre los anexos. ¿Me confirman, por favor? De mi parte todo claro, Lick. Excelente. Bien, entonces siguiendo, básicamente pues aquí estaría terminando lo que sería esta presentación. Voy a dejar de compartir. A continuación me gustaría poder presentarles, de hecho ya está ahí en las clases de la semana. Ahí está un ejemplo de cómo debe ir estructurado el capítulo 3. Y desde ya se los comparto porque ustedes deben desde este momento, desde que termine la clase sincrónica, ir a revisar cómo es la estructura, de tal manera que ustedes desde ya vayan viendo cómo van a ir construyendo su capítulo 3. Yo les aconsejo que para que no hagan doble trabajo, en ese documento donde ya tienen el capítulo 1 y 2 aprobado por mi persona, ahí comiencen a desarrollar el capítulo 3 para que ahí de una sola vez, de forma automatizada, por ejemplo, el índice se le vaya actualizando. Confírmenme, por favor, que se puede ver la pantalla. Sí, Lick. Sí, Lick. Ok, aquí, perfecto. Aquí el capítulo 3 debe iniciar de esta manera. Miren, capítulo 3, metodología de investigación. Así se llama. Literal A, ¿se recuerdan? Yo les fui explicando cada uno de los literales. Pues aquí están desarrollados. Aquí hay un breve párrafo introductorio. Miren, dice a continuación, se presenta el diseño metodológico utilizado para el presente proyecto de investigación del siguiente modo. Número 1, el enfoque de investigación. La investigación será desarrollada a partir de un enfoque cuantitativo de investigación. Algunas personas, después de establecer este párrafo, le agregan, por ejemplo, una cita bibliográfica que dice, los estudios cuantitativos son los que los resultados son representados a través de números y porcentajes y bla, bla, bla. En el numeral 2, el tipo de investigación. Aquí vas a decir si es quanti, quali o mixto, ¿verdad? Quali, quanti. Aquí el tipo de investigación, en cuanto al tipo de estudio, se trata de un estudio de tipo descriptivo. Y miren, aquí hay una referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque entonces, en el ejemplo las personas que elaboraron este anteproyecto, que fueron uno de mis estudiantes que asesoré, que por cierto pasaron su estudio con nota de 9.43, ¿verdad? Ahí, bien por ellos y bien por el asesor, echándome flores a mí mismo. Pero es cierto lo que les estoy diciendo. Les quedó muy bonito el grupo. Entonces, ellos acá dan la definición de qué es un estudio descriptivo. Y dicen que los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Si usted va a incluir una referencia para acá y para acá, pues recuérdese poner el número correlativo, tipo Vancouver, y agregarlo a la bibliografía al final. Y luego aquí vienen otros apartados. La finalidad del estudio es de tipo descriptiva. Se trata de una investigación transversal. Se le dice transversal porque básicamente solamente una vez se va a estudiar esta población. Solo lo van a encuestar una vez y luego nunca más. Por eso se le conoce transversal. Se trata de un estudio observacional, ya que no va a haber intervención ni manipulación de las variables. En cuanto a la cronología, es decir, el tiempo en que se va a desarrollar el estudio, para este caso fue un estudio prospectivo. ¿Se recuerdan que yo les dije que es retrospectivo cuando la información corresponde al pasado, pero es prospectivo cuando corresponde al futuro? Por ejemplo, si yo quiero saber resultados de las personas que estuvieron enfermas al inicio de la pandemia, entonces yo me voy a ir a estudiar los resultados del año 2019. Ese será un estudio retrospectivo porque viene de atrás. Pero si mi estudio es prospectivo y yo quiero saber el efecto en las personas en cuanto a inmunización al usar las vacunas durante el 2022, entonces mi muestra yo la voy a tomar en el 2022, porque ahorita en el 21 se van a vacunar y comienzo a ver los resultados en el 22. Ese es un estudio prospectivo porque es a futuro. No sé si me doy a entender, esta parte es un poco, digamos, puede confundir, pero es importante tenerlo clara. ¿Me confirman que me he dado a entender, por favor?
Sí, Lick. Sí, Oh, Lick. chévere, buenísimo. Vaya, luego que terminamos el literal A, en el orden que se lo fui explicando, viene el literal B. En la otra clase les voy a explicar pues en detalle todo esto y voy a dejar espacio para preguntas. Pero primero necesito presentárselo de manera general, luego necesito que ustedes lo lean a profundidad y después lo revisamos en la otra clase. La unidad de análisis, población y muestra. La unidad de análisis es lo mismo que está descrito en la matriz de congruencia. Ustedes ya lo tienen ahí de manera bien específica. La población y muestra, esta parte todavía no se las he enseñado. Es decir, cómo hacer un cálculo de la muestra, porque si son 500 personas las que pertenecen a la población que van a estudiar, pues no lo van a hacer con las 500, sino con una muestra. Cuando la población es pequeña, pues lo que se sugiere es que se aborde a toda la población. Si solo vas a estudiar un grupo de 15 personas, pues ¿para qué vas a hacer cálculo de la muestra? Si puedes fácilmente pues encuestar a 15 personas. Pero de igual manera, yo se los voy a explicar. Así que hoy solo se los dejo como tarea que lo lean. Miren lo que les decía, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Miren, en el caso de ellos, como estaban trabajando con mujeres adolescentes, el criterio de inclusión era que fueran mujeres adolescentes que estaban entre las edades de 12 a 19 años. Si la persona tenía esta característica, podía ser parte del estudio. Otro era que fuera una adolescente embarazada, porque podría ser que fuera una mujer que tuviera este rango de edad, pero si no estaba embarazada, pues no podía ser parte de este estudio, porque era importante focalizar este tipo de características en la población. También solamente se iban a tomar en cuenta las personas consultantes en esta unidad comunitaria. Por ejemplo, aquellos que van a estudiar a la población de licenciatura en psicología, no van a tomar en cuenta aquellos que pertenezcan a ciencias jurídicas o que pertenezcan a relaciones internacionales, sino que el criterio de inclusión dice que serán aquellos que pertenezcan a esta carrera en particular. Y esto es clave. También pues van a ser parte del estudio aquellas personas que de manera voluntaria deseen participar. Lo contrario, en este caso, los criterios de exclusión, aquellas que no van a ser tomadas en cuenta para este estudio fueron adolescentes que no asisten de forma periódica a sus controles prenatales. ¿Por qué? Porque no pueden dar los mismos resultados que las otras personas que sí se presentan. Y también adolescentes embarazadas que presenten alguna patología ya diagnosticada, es decir, personas con otras enfermedades que pues se convierten en variables intervinientes. No sé si me doy a entender en cuanto a criterio de inclusión y exclusión. ¿Me confirman, por favor? Sí, Lick. Me imagino que ustedes ya se hacen ideas de más o menos cuáles van a ser sus criterios, así de grosso modo. Quizás no todos, pero ya sí algunos. ¿Cierto? ¿Me confirman? Sí, Lick. Vale, son los mismos, las mismas me dicen sí. Espero que los demás también. La factibilidad del estudio. Ya hemos hablado que el estudio es factible cuando se puede realizar, cuando es alcanzable. Las variables indicadores, prácticamente pues esto digamos que lo tienen en la matriz de congruencia. Quizás lo que no tienen es la definición conceptual, pero las variables sí las tienen. Los que van a estudiar dispositivos electrónicos y rendimiento académico, pues sus variables serán ahí, va uso de dispositivo electrónico, rendimiento académico. Y la definición conceptual de qué significa rendimiento académico y los indicadores. Este y este dato lo tienen en la matriz de congruencia. Lo que tendrían que agregar sería este nada más, el concepto de su variable. Así como lo hizo este grupo. Luego miren las técnicas a emplear en la recopilación de la información. Aquí ustedes lo van a revisar. Ellos dijeron que la técnica que se utilizará para la recolección de datos será la encuesta de tipo cerrada y opción múltiple. Ahí está de manera muy clara. Y luego aquí dicen los pasos para resolver el cuestionario. Van a ser esto, el A, B, C, y ustedes lo pueden revisar. Instrumentos de registro y medición hace referencia al nombre de los cuestionarios, de las encuestas que van a utilizar. Si es una, pues el nombre del cuestionario. Si son dos, pues los cuestionarios. El procesamiento y análisis de la información dice así, mire, cada uno de los cuestionarios administrados serán codificados y organizados. Luego la información va a ser tabulada en el programa de Microsoft Excel. Y luego pues ahí dice cómo se van a utilizar. La matriz de congruencia, que aquí no me voy a detener porque ustedes ya conocen cómo se hace una. Y si no, pues ya han visto cómo la hicieron sus compañeros, quien no la hizo. Y los aspectos éticos de la investigación, se pone un texto donde se dice pues que se van a poner en práctica los principios bioéticos, los principios, las buenas prácticas
para precisamente pues no dañar a las otras personas. El principio de justicia, principio de autonomía, que esto lo vimos en los aspectos éticos. La participación voluntaria en el estudio, todo esto es parte de la ética, la confidencialidad, ¿verdad? Que nadie más se va a dar cuenta de la información personal de cada individuo. Luego aquí viene el cronograma de actividades, que es algo que también que ustedes conocen. El presupuesto, que en realidad el presupuesto que yo les di está mucho mejor elaborado que este no mucho me gustó, pero así quedó. Y las estrategias de utilización de resultados es un texto que describe cómo van a dar a conocer los hallazgos encontrados, que también ya se los mencionó. Y luego viene la bibliografía, que también ya la tienen ustedes, solo van a agregar aquellas citas, aquellas referencias que sean incluidas en el capítulo 3, y luego vienen los anexos, ¿bien? Anexo 1, carta de autorización del director de la unidad comunitaria para hacer el estudio. Ahí está, miren, firmada y sellada. Anexo 2, el asentimiento informado, porque en este caso eran menores de edad, por eso no era consentimiento informado. Luego en el anexo también está el cuestionario que utilizaron para recolectar la información con las adolescentes, porque de eso se trataba este estudio. Luego el formulario de juicio experto es que pusieron a prueba su cuestionario y ahí agregan todos los resultados. Y luego aquí hay, bueno, el juicio experto sigue. Son las personas que ayudaron a validar el instrumento que ellos crearon, porque no utilizaron un instrumento ya existente, sino que ellos crearon uno. Lo hemos visto así de manera rápida, pero en la otra clase lo vamos a ver detenidamente. Quisiera saber si hay preguntas, jóvenes, de todo lo que hemos hablado esta tarde. Sí, Lick, yo tengo una. Dígame. Cuando se habla de una encuesta cerrada, ¿a qué significa? ¿A qué se refiere? Bueno, Lick, lo que no pasa es sé. que las encuestas cerradas, gracias Pablo, a decirme del micrófono, Iván, gracias. Las encuestas cerradas son aquellas pues que te dicen sí o no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se siente complacido con la gestión actual del presidente de la República? Y la respuesta ahí es sí o no. Son cerradas, ¿ya? Un cuestionario abierto sería a través de una pregunta. ¿Qué opina usted la forma en que está gestionando el país, el presidente actual de la República? Es una pregunta abierta, entonces la persona puede como responder hasta media hora o 15 minutos o nada más 3 líneas. No sé si con eso despejo su duda, señorita. Sí, Lick, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene dudas? Jimena, Katie, Steven, Ana, Erika. De mi parte no. Ok. Todo bien, licenciado, No, gracias. licenciado, todo claro. Vaya, buenísimo. Entonces, jóvenes, la tarea de ustedes será, de manera individual, en este rato de hora asincrónica, que revisen ese capítulo 3. Revísenlo y desde ya vayan dándole pensamiento cómo va a ir estructurado. Porque ese será el producto final que me van a entregar en el presente ciclo y naturalmente pues esto es nota. Bueno, llego digamos hasta acá en relación a la clase.